profecías que tienen que ver con los acontecimientos del mundo. Este es su programa Geopolítica y el final de los tiempos. Geopolítica y el final de los tiempos tiene como meta que nosotros conozcamos los acontecimientos que son y van a estar sucediendo antes de la venida inminente del Señor Jesucristo. La era de la iglesia. La era de la iglesia tiene que ver con ese tiempo hasta que llegue el día del Señor. Van a suceder en la iglesia, van a suceder acontecimientos importantes. Acontecimientos como lo es la realidad geopolítica que vivimos hoy, con lo que tiene que ver la guerra de Ucrania y la guerra de Irán. Vamos a tener un video, este video que ustedes van a ver por 6 minutos, en referencia a lo que está sucediendo en el Medio Oriente, que es relacionado con las profecías bíblicas de la guerra de naciones, la guerra de Armagedón, la profecía bíblica de la gran tribulación que viene para la tierra, del día de Jehová, de los falsos profetas, del rapto, del milenio. Todo eso vamos a estar hablándolo a través de este programa semanal Geopolítica en el final de los tiempos. Geopolítica y el final de los tiempos, en lo que nosotros hablaremos a la luz de la Biblia de los acontecimientos geopolíticos y todo lo que tiene que ver con las profecías bíblicas antes de la venida inminente, la segunda venida del Señor Jesucristo, a buscar un pueblo santo, lavado con sangre preciosa, redimido con sangre preciosa. Este video que ustedes van a ver, que lo presentamos, es para que usted esté al tanto semanalmente de las realidades políticas. Escuchemos este video. El ataque de Estados Unidos a Israel a Irán marca un giro dramático en un conflicto histórico. Donald Trump y Benjamin Netanyahu vieron una oportunidad para atacar y no la desperdiciaron. La ofensiva fue bautizada como Operación Furia Épica e incluyó bombardeos masivos a instalaciones militares y al corazón del poder político iraní. Según la Media Luna Roja iraní, la ofensiva ha dejado más de 200 muertos y 700 heridos, y entre ellos el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán durante casi 4 décadas. Irán prometió venganza y respondió con ataques a Israel y otros objetivos en la región en los que hay presencia militar de Estados Unidos. ¿Pero qué llevó a Estados Unidos e Israel a atacar a Irán justo ahora? En este video respondemos esta y otras preguntas clave para entender un conflicto histórico que abre ahora un nuevo escenario de incertidumbre en Medio Oriente. El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel lleva años de tira y afloje. Los tres países están atrapados en décadas de enemistad geopolítica. Todo se remonta a 1979, cuando la Revolución Islámica transformó a Irán en una república teocrática, y Washington y Tel Aviv se volvieron enemigos declarados del nuevo régimen. Desde entonces, la rivalidad ha sido constante. Irán acusa a Estados Unidos e Israel de injerencia y amenazas, mientras que ambos señalan a Teherán de financiar milicias y avanzar en su programa nuclear. Entonces, si esta tensión lleva décadas, ¿por qué el ataque ocurrió justo ahora? Hay 3 factores que ayudan a entenderlo. Primero, semanas de amenazas y negociaciones fallidas sobre el programa nuclear de Irán. Sin un acuerdo entre las 3 partes, las advertencias se intensificaron hasta que Israel anunció que daba por terminada la fase diplomática. Netanyahu dijo que la ofensiva busca impedir que Irán amenace al mundo, pero también dar oportunidad al pueblo iraní de tomar las riendas de su destino. Trump incluso ofreció inmunidad a los líderes iraníes a cambio de entregar las armas, aunque no hay ninguna señal de que esta oferta haya sido aceptada. Y según señala Jeremy Bowen, editor experto en Medio Oriente de la BBC,
no es probable que suceda en un régimen religioso de ideología chiita que venera el martirio. Por otro lado, está la situación interna en Irán. Con una grave crisis económica y descontento social generalizado, el régimen islámico estaba ya golpeado por meses de protestas que fueron reprimidas brutalmente, detenciones masivas, ejecuciones y desapariciones. Y un tercer factor es la decisión de Washington de sumarse a los ataques. El presidente Donald Trump publicó un video confirmando su participación y lanzó un mensaje directo a los iraníes. When we are finished, take over your government. It will be yours to take. Estados Unidos e Israel lo presentaron como una ofensiva preventiva, pero también como una oportunidad para un cambio de régimen. Y este es un punto delicado, porque no había evidencia pública de un ataque iraní inminente en las horas previas a los bombardeos. Algunos analistas, como Jeremy Bowen, hablan más bien de una oportunidad estratégica que Estados Unidos e Israel no quisieron dejar pasar. Detengámonos por un momento en un punto clave que ha marcado la relación entre estos tres países, el programa nuclear iraní. Durante décadas, Irán ha insistido en que todo su desarrollo nuclear tiene fines civiles, energía, medicina, agricultura. Pero aunque niega haber intentado fabricar una bomba, el estado real del programa sigue siendo incierto. Durante la guerra de 12 días con Israel el año pasado, Estados Unidos atacó 3 instalaciones nucleares clave: Isfahan, Natanz y Fordow, donde se enriquecía uranio. Trump dijo en su momento que las instalaciones fueron arrasadas, pero el director del Organismo Internacional de Energía Atómica de la ONU, Rafael Grossi, aclaró que si bien los daños fueron graves, el enriquecimiento podría reiniciarse. Antes de los ataques de 2025, el país controlaba 440 kilos de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, lo que supone cerca del 90% necesario para uso armamentístico. Eso sería suficiente para unas 10 bombas si se continuara el proceso. Sin embargo, enriquecer uranio no es lo mismo que tener un arma nuclear lista para usar. Lo que indican los expertos en desarrollo nuclear es que Irán no tiene un arma operativa hoy, pero su capacidad técnica y su historial de enriquecimiento hacen que Occidente e Israel lo consideren como una amenaza potencial. Volvamos ahora al momento decisivo que vive la República Islámica de Irán. La muerte del líder supremo es sin duda un duro golpe político para el régimen de los ayatolás, aunque no significa el colapso del sistema. Y acá, un detalle importante: Jamenei sabía que este escenario era posible. Durante la guerra con Israel del año pasado, preparó listas de reemplazo para altos cargos de seguridad con el objetivo de evitar cualquier vacío de poder. Por eso, quienes siguen en el poder tienen una prioridad absoluta: mostrar que el mando continúa firme, que la sucesión será rápida, que no hay fractura en la cúpula. Sin embargo, el impacto simbólico es enorme. Jamenei no era solo un jefe de Estado, era el eje ideológico del régimen, el vínculo entre los clérigos y el poder militar. Su desaparición sacude especialmente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria, la élite encargada de defender la revolución dentro y fuera del país. Pero hay otra cara de la moneda. La BBC ha verificado videos de personas celebrando la noticia en calles de Teherán y Karaj. Jamenei gobernó con mano dura, desconfiando profundamente de Occidente y reprimiendo sistemáticamente las demandas de reforma. Entonces, ¿queda debilitado el régimen? Sí, al menos en términos simbólicos y políticos, según la corresponsal internacional de la BBC, Liz Doucet. Y el objetivo prioritario del nuevo liderazgo de Irán será garantizar la supervivencia del orden que mantiene a los clérigos y a las fuerzas de seguridad en el poder. Si la ofensiva de Estados Unidos e Israel va a fondo, la transición puede ser tan impredecible como peligrosa. Sobre todo porque no existen antecedentes de que un cambio de régimen ocurra únicamente forzado por ataques aéreos, según explicaron analistas y expertos a la BBC. Saddam Hussein en Irak fue derrocado en 2003 por una invasión masiva terrestre liderada por Estados Unidos. Muammar Gaddafi en Libia cayó en 2011 tras una rebelión interna apoyada por bombardeos de la OTAN y algunos países árabes. En ambos casos, el resultado no fue una transición ordenada, sino el colapso del Estado, guerras civiles y miles de muertos. Déjanos tus comentarios aquí abajo. Vemos, el video culmina naturalmente hablando de la consecuencia de la guerra, como la guerra del Golfo, la guerra que trajo muchas muertes, toda la guerra trae muerte, trae destrucción.
pero lo que queremos es hablar de los acontecimientos geopolíticos y el final de los tiempos proféticos. Todo en la Biblia está en la profecía de lo que sucedería en estos tiempos. Vamos a leer Ezequiel del capítulo 1 en adelante, de Ezequiel 38, debo decir, del versículo 1 en adelante, en lo que la palabra de Dios nos habla de la guerra que estamos viendo, que se van agregando naciones que ya estaban en la Biblia, sobre Irán y sobre Rusia en Ucrania, Rusia y Ucrania, Rusia relacionado a Gog o Rosh en la Biblia, como los vamos a ver. Dice Ezequiel 38:1: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfio en tu quijada y te sacaré a ti y a todos tus ejércitos, caballos y jinetes de todo en todo equipado, gran multitud con paveses, escudo, teniendo todo ello espada persia, Cud, Fud, todo ello con escudo y yermo. Gomer y todas sus tropas, Togarma de la confines del norte y todas sus tropas, y muchos pueblos contigo. Todo esto, la Biblia señala de que son naciones que se van a reunir en contra de Israel en la guerra de las confederaciones de naciones, que son 10 naciones que se van a reunir, pero esa no es la guerra de Armagedón, como algunos lo confunden como la guerra de Armagedón con la guerra de naciones. Aquí va a haber la guerra de naciones, que va a suceder esa guerra de naciones en los primeros 3 años y medio de la gran tribulación. Se menciona a Gog y Magog. Gog se refiere, según los estudiosos, se refiere a Rusia. Rusia está involucrada con la guerra de Ucrania y Rusia encabeza, se habla de un jefe supremo. Rusia tiene un liderazgo consolidado en el mundo en lo que se refiere a los términos geopolíticos. Rusia, con grandes crudos de petróleo, grandes cantidades de crudo de petróleo, entre ellos uno de los porcentajes más altos en yacimiento de petróleo que hay en el mundo, lo tiene Cuba y lo tiene también el Medio Oriente, el área de Arabia Saudita, y también el área también de lo que tiene que ver con el Golfo Pérsico. Todos son dominios de intereses. Una guerra de una religión con los yihadistas que atacan a todo aquel que no es del Islam, unidos a los comunistas en el mundo, naciones que se van a unir en contra de Israel a nivel geopolítico, a nivel de naciones encabezada por Gog, que se habla aquí de Rusia. Es necesario que nosotros entendamos que la
acción que hemos visto que ha sucedido en Irán es una acción de Persia, porque Irán está en el lugar donde está la antigua Persia que se menciona aquí en esta profecía. De modo que podemos ver que los ayatolás hace 40 años, como narra este reportaje de esta periodista, vemos que el asunto del dominio de Irán tomado por los ayatolás, una corriente idealista islámica que ha dominado por los últimos 40 años. Entre otras cosas, ella dice verdaderamente lo que sucede y por qué Irán fue atacado. Hay situaciones graves de violaciones de los derechos humanos en Irán. Hay situaciones graves de enriquecimiento de uranio. Como ella dice, se han fabricado ya cerca de 10 misiles de uranio que estaban preparados para ser usados en ataque, donde ellos dicen que solamente era para medicina y agricultura. El uranio es mentira y se ha descubierto que era mentira. Violación a los derechos humanos. Hace poco el pueblo protestó por la mala economía y el ayatolá, quien dicen que ha sido eliminado, mató cerca de 52.000 personas, indicando con esto que este régimen es un régimen cruel. El ataque de Estados Unidos puede decirse que con Israel es para establecer un sistema de democracia en el Medio Oriente, y con los motivos que le he mencionado y que son mencionados por este reportaje, indica de que es una realidad profética, geopolítica, de lo que está sucediendo con Irán y de lo que está sucediendo con Rusia, que es lo que queremos señalar aquí. Porque el fin viene. El Señor dice en Mateo 24 lo que tiene que ver con el final de los tiempos, donde habrá guerra de nación contra nación. Es necesario que estemos firmes y que estemos preparados. Dice la palabra de Dios que tenemos que ser como las vírgenes que estaban con sus lámparas llenas de aceite, porque no saben ni el día ni la hora que el Señor, el esposo, vendrá a buscar a la iglesia. Amados, es necesario que estemos al tanto de los acontecimientos geopolíticos. Como le dije, que habrá una guerra en contra de Israel porque hay intereses. Las naciones que se levantan en contra de Israel se levantan porque quieren dominar la riqueza del Medio Oriente, que no solamente son de petróleo. Si indicamos que el petróleo en algún momento se agotará, y llegará el momento, dicen los expertos, de que puede ser que ya en el 2050 el petróleo se acabe y ya no haya reserva de petróleo en el mundo, o las pocas que queden lo tengan las naciones más poderosas, y entonces va a ser que el más poderoso va a dominar el más débil, y habrá una desesperación en el mundo
por la falta de combustible para operar las maquinarias. Y los sistemas económicos se caerán. Entonces es ahí cuando va a hablarse de un líder mundial, que hablaremos también de eso, de el anticristo. ¿Cuándo aparecerá el anticristo? ¿De dónde vendrá el anticristo? ¿Cuáles son las cualidades y las personalidades y la personalidad del anticristo? Todo eso estaremos señalándolo en Geopolítica y el final de los tiempos. Todos los acontecimientos proféticos son relacionados a la geopolítica. Como le dije, las naciones del G12 y del G20, que son las naciones más poderosas del mundo. Todo esa situación de geopolítica, lo que sucede en China, lo que sucede en Irán, lo que sucede en Ucrania, lo que sucede en Rusia, lo que sucede en Estados Unidos, lo que sucede en Israel, todos son acontecimientos que tienen que ver con la economía de la redención y la economía de lo que es los tiempos proféticos, los sucesos proféticos que van a suceder antes de la era de la iglesia. Vendrá un momento terrible para la tierra. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, de que serán tiempos en el que habrá guerra y habrá peste. Después de la gran guerra de naciones que se habla aquí, en estas naciones que representan a naciones como Irán, antigua Persia, de Rusia, de naciones como Libia, de África del Norte y de Asia Menor. Todos esos acontecimientos de todas esas naciones son enemigas de Israel, y como le dije, el petróleo se acabará y todo es el interés material y también los ideales, principalmente de países comunistas. Los islamistas se unen con los comunistas para atacar a Occidente, que es creyente en Yahweh, en la Biblia, en el cristianismo. Pero no solamente una guerra de ideales o de religión, sino también, amados amigos, una guerra por materialismo, por el petróleo, por los yacimientos de riquezas de oro, de diamantes, que hay en muchos lugares de Asia Menor y Asia, y el petróleo, el oro negro como le llaman. Todo indica de que la guerra van a seguir, de que las situaciones geopolíticas van a seguir, porque habrá guerra y rumores de guerra. El Señor dijo que eso no indicaría que Él vendría ya mañana ni nada, porque nadie lo sabe, ni el día ni la hora. Pero de que viene, sí viene la gran tribulación. Habrá un periodo de 3 años y medio. Y entonces unos segundos, 3 años y medio más, que van a suceder unos acontecimientos muy importantes a la luz de la geopolítica. Por eso el anticristo es el representante, el líder mundial de esa situación geopolítica que se va a dar. Todas estas naciones que están aquí en Ezequiel son naciones que van a marchar en contra de Israel en la guerra de naciones. Pero vendrá una guerra que se llama la guerra de Almagedón, en las montañas de Israel, que todos se van a reunir en contra de Israel, el mundo en contra de atacar a Israel, y cuando ya lo tengan acorralado, ahí aparecerá Dios mismo, que destruirá a las naciones, y después se establecerá el reino milenial, y al final del reino milenial se apresará el diablo y sus demonios para que sean
apresados en prisiones eternas. Pero después de esto vendrá un juicio, que también hablaremos del juicio del gran trono blanco, en donde todo ser humano, grandes y pequeños, es decir, ricos y pobres, blancos y negros, comparecerán delante del tribunal, delante del gran juez, y juzgará aquel que vivió en santidad y aceptó los preceptos de Jehová, y aquellos que se negaron y decidieron vivir bajo los mandatos y preceptos del mundo, el pecado del mundo. Dios te llama, amigo. Dios te llama a que tú seas de los redimidos de Jehová, porque el Señor en el gran juicio del trono blanco, quiero decirte que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Todos los que hayan muerto van a vivir ya en un cuerpo ya que no va a tener muerte, pero va a hacer ese cuerpo disponible para venir delante del trono y ser juzgado por lo bueno o malo que hizo cuando estuvo en el cuerpo. Y déjame decirte que después de eso, dice que ya eternamente es un cuerpo que no va a recibir muerte, sino que va a ser ya la muerte segunda, en el sentido de que la persona va a vivir en condenación eterna. Pero mientras tanto la iglesia va a vivir en una ciudad santa, en la Nueva Jerusalén, que Dios ha preparado para todo aquel que le ama y cree. Eso viene, amigo. Nosotros viviremos con un cuerpo glorificado como el que el Señor resucitó. Por eso Él dice, tócame que yo mismo soy. Pero estaremos gozando por la eternidad. Pero todos los acontecimientos tienen que venir en la era de la iglesia. Después el Espíritu Santo que será quitado de la iglesia cuando la iglesia se marche con el Señor y vivamos eternamente con Él. Todas estas situaciones de geopolítica de estas naciones son necesarias que acontezcan. Aquí se menciona Rusia como Gog, que también Roch, se le dice Roch, indicando de que se refiere a Rusia, se refiere al jefe supremo de naciones. No hay duda que sabemos que Rusia es la gran potencia, porque tiene riqueza y porque tiene también un vasto armamento que lo hace de los países fuertes en lo que tiene que ver a armas y en lo que tiene que ver a armas también de destrucción masiva. Están preparados y en base a todo eso Rusia desde Moscú sale ese líder supremo, que no decimos que sea el que está ahora, sino que del poderío de Rusia, unidos con otras naciones, principalmente comunistas e islamistas, van a marchar en contra de Israel. Y como Estados Unidos es amigo de Israel, Estados Unidos ha estado al lado de Israel. Todos esos acontecimientos es necesario que lo entendamos a la luz de la palabra, y estaremos también hablando en una segunda parte de lo que son estas naciones, de lo que es el mapa en donde están esas naciones, lo que son esas naciones actualmente. Que como le dije, se menciona Libia, se menciona Persia, que es Irán, se menciona Alemania, África del Norte, todas las naciones de África del Norte. Se menciona que la mayoría son del Islam y del Islam radical, que se meten en iglesias cristianas y le prenden fuego, que acribillan a los cristianos a mansalva. Todo eso sucede en guerra de una religión apoyada por el yihad, del Islam radical y de las sectas y de los ideales comunistas, de los países de ideales comunistas, que se alegra
de que Irán haga lo que haga y protestan porque Irán sea atacado, en donde Irán ha sido en los últimos 40 años un sistema dictatorial en donde se violan los derechos humanos diariamente. Todos esos acontecimientos estaremos hablando de esas naciones del mapa, de lo que son y en donde están ubicados esos países en la actualidad. Es necesario que nosotros entendamos cada una de las cosas que están sucediendo a nivel geopolítico. Porque al entenderlo nosotros vamos a prepararnos y vamos a estar avisados, vamos a estar apercibidos de que el gran día de Jehová viene. El día en que es mencionado en el Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5 y segunda de Tesalonicenses 2, y también en primera de Pedro, segunda de Pedro 3. Todo eso son acontecimientos geopolíticos que están siendo mencionados en la palabra de Dios. Porque el Señor sabe todos los acontecimientos que tiene, pero en cuanto a ti y en cuanto a mí, nosotros lo sabemos, es para nosotros prepararnos, para que cuando venga el esposo, cuando venga el nuevo amanecer de la esperanza, nosotros estemos firmes y seamos levantados con él. Dios te bendiga y sigamos tu programa Geopolítica en el final de los tiempos, un programa semanal para tratar los asuntos proféticos, primeramente todos los acontecimientos geopolíticos a la luz de la palabra, a la luz de la profecía bíblica, no de los inventos, no de las señales sensacionalistas, sino de lo que dice la palabra de Dios realmente en cuanto a la profecía. Porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir y para instruir en justicia, para que tú seas instruido y yo sea instruido con los acontecimientos geopolíticos que nos ayudan a estar preparados para que cuando el Señor venga nos encuentre preparados para irnos con Él, pero también mirando los acontecimientos para cada día más estar sometidos al Señor, cada día más tener una mejor relación con el Espíritu Santo. Es necesario que nosotros siempre estemos al tanto de todos los acontecimientos mundiales, geopolíticos, como le dije, y entendiendo la profecía, qué significan, entendiendo cuáles son las características, las cualidades del anticristo, de las cosas que están sucediendo que indican que pronto aparecerá el Hijo de Dios, no para ser crucificado, sino que viene, dice que viene con majestad, no débil, no para morir como un hombre en la cruz del Calvario, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga. Y ha sido su programa Geopolítica en el final de los tiempos. Y yo soy Luis Félix Urbáez, pastor, evangelista y escritor por la gracia de Dios, y mi esposa, la pastora Dina Félix. Dios te bendiga y será pues hasta la próxima. Son parte de estas 10